Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos en este martes 13 de abril de 2021. La verdad es que es un día bien bonito, un poquito nublado, pero la verdad un día bien bonito, bien alegre. La verdad es que estamos en plena primavera. Por supuesto, estamos en un año difícil que pues todo mundo deberíamos estar siempre reflexionando y cuidándonos. Hay que cuidarnos mucho en estas fechas. Ya esperemos que próximamente pues ya de repente se vaya normalizando. Muchísimas gracias por saludarnos, muchísimas gracias a todas las personas que nos ven. Mándanos sus saludos, díganos de dónde nos escriben, a ver si este tema les parece un tema muy interesante. Betty Gutiérrez nos manda saludos. Hola, buen día. Muchísimas gracias, Betty, por estarnos viendo. Qué gusto saludarte y qué gusto saludar a todos nuestros amigos que nos digan de dónde nos están escribiendo. El día de hoy tenemos un tema bien interesante. Vamos a estar hablando acerca de mujeres que hicieron historia. Y bueno, pues lo que ustedes pueden ver es que lo que sería el legado histórico pues es enorme. La historia es un mar. Entonces, bueno, pues a lo largo de todos los momentos históricos, la antigüedad, en donde podríamos ver personajes en la Grecia antigua, en Egipto, en la Roma antigua, pues podemos identificar muchos de los eventos, vamos, muchas de las momentos históricos en los cuales participan grandes mujeres y que de repente hacen cambio en la historia. Y bueno, pues este tema es muy interesante. Y pues yo les invito a que nos vean, a que estén siguiéndonos, a que vean este programa. La verdad es que les agradezco mucho que estén viendo este tema. Vamos a ver si todos esos candidatos, todas las personas que ustedes consideran que pudieran ser mujeres que hicieron historia, pues están incluidas dentro de esta lista. Manden a ver sus candidatos, a ver quién coincide, quién le atina, y le vamos a mandar un obsequio, le vamos a mandar un regalo para que nos digan cuáles son las mujeres que ustedes consideran que deben de estar aquí participando en la lista de mujeres que hicieron historia. Y bueno, pues efectivamente todo esto lo podemos después ver en el canal de Historiadores. Yo los invito a que vean el canal de Historiadores en YouTube. Ahí vamos a estar viendo todo lo que sería la presencia de mujeres en la historia. Y bueno, pues vamos a empezar con nuestra lista. El día de hoy tenemos a 10 mujeres que hicieron historia, momentos que de repente pudieran ser muy emblemáticos, momentos que también pudieran parecer tragicomedias y momentos que de repente también pudieran ser pues de verdaderamente un impacto en lo que sería la historia y que pudieran haber cambiado el panorama histórico del momento. Entonces, bueno, pues vamos a ver, estas mujeres están enumeradas, pues por supuesto, de una manera arbitraria. Yo creo que dejamos a muchas mujeres fuera de esta lista, pero vamos a empezar a ver qué es lo que veríamos en esta lista. Si quieren, empezamos con la primera y bueno, pues en este número 10, en el número 10 de nuestra lista, estamos poniendo a la bellísima Marilyn Monroe, una mujer que en el siglo XX marcó un hito en la historia, marcó un emblema. Verdaderamente es una mujer que marcó, pues por supuesto, todo lo que sería también el crecimiento de las películas en Hollywood, lo que sería la moda. Bueno, pues la verdad es que esta mujer pues termina siendo muy impactante. ¿Por qué termina siendo impactante? Bueno, por supuesto que su presencia en el cine cambia mucho el panorama de lo que sería pues la belleza de la mujer. Y bueno, pues la verdad es que también vemos escenas o momentos en los cuales Marilyn Monroe marca un hito. Hoy todavía sigue siendo, a más de 60 años, casi 60 años de lo que sería su muerte, casi 60 años de lo que sería su muerte, pues estaríamos pensando en que todavía tiene un impacto en la historia. Y bueno, la verdad es que esta fotografía la favorece mucho, la muestra como una mujer muy bella, pero ella además yo creo que su momento histórico empezaría cuando de repente, siendo una estrella, tiene de repente ya presencia en la política estadounidense. Las cosas empiezan a cambiar, empieza a haber participación de ella, presencia, porque hay mucha cercanía con el presidente John F. Kennedy.
Para muchos, John F. Kennedy pareciera pues un personaje importante, un personaje pulcro dentro de la historia de Estados Unidos, un mártir porque fue asesinado, pero bueno, pues hay un escándalo aquí metido, porque la verdad es que de repente Marilyn Monroe pues aparece en momentos muy incómodos para el presidente. Uno de tantos es precisamente para John F. Kennedy su última celebración de cumpleaños, porque cuando está celebrando su cumpleaños aparece Marilyn Monroe. Marilyn Monroe fue puesta en una escena, en un escenario. Ella se presenta con un vestido que para ponérselo los costureros lo cosieron ya puesto sobre ella. Entonces la verdad es que está totalmente pegado el vestido. Y bueno, pues hace el canto de feliz cumpleaños, señor presidente. Y la verdad termina siendo muy escandaloso, pues esa escena, porque tenemos un momento en el cual ella está muy sexy, se hace muy escandaloso, se pone con una voz muy emblemática, y bueno, pues al final de repente vemos que esa celebración termina siendo un problema, ¿no? Y bueno, muy incómoda su situación. Entonces, bueno, pues al final vemos que Marilyn Monroe va a tener ese momento histórico. Luego, por supuesto, que se sabe que va a estar involucrada en escándalos sexuales entre John F. Kennedy y Robert Kennedy. Y bueno, pues al final de repente sucede que la mujer termina apareciendo muerta por un suicidio, o sea, da un dictamen de que es un suicidio, y bueno, pues al final ella ya muere muy joven, y bueno, pues la verdad es que sí es emblemática su presencia en la historia. Muy escandaloso, muy llamativo, una mujer muy hermosa, pero la verdad es que sí es un momento histórico muy impresionante. Al presidente John F. Kennedy lo van a asesinar después, y bueno, pues la verdad es que aquí entre todos está involucrada pues escándalos en los cuales de repente gente, periodistas o investigadores han mezclado al FBI, a la CIA, a la mafia, y bueno, pues la verdad es que al final no deja de ser muy sospechosa la presencia de estos personajes y de todos estos grupos dentro de lo que sería la figura de Marilyn Monroe en el siglo XX y la presencia con el presidente John F. Kennedy. Yo diría que este es precisamente un momento muy emblemático en la historia moderna, y bueno, pues por supuesto que es una mujer que tiene presencia, por eso la pusimos en nuestro número 10. A ver si tienen, amigos, a ver si ustedes qué opinan para poner a las mujeres más emblemáticas de la historia, pues alguna de las que tuviéramos aquí. Lo que decimos es que si ustedes le atinan a alguna, pues les vamos a mandar un obsequio. Entonces, bueno, pues la verdad es que aquí tenemos a Marilyn Monroe como nuestro número 10. Vamos a pasar a nuestro número 9. El número 9, que sería nuestra historia de una mujer emblemática. ¿Qué mujer emblemática podríamos poner en nuestro número 9? Pues estamos poniendo a María Antonieta. María Antonieta, la princesa austriaca, que después se casó con el rey Luis XVI y se convirtió en reina de Francia. Y siendo reina de Francia, se empiezan a presentar muchos escándalos en la política. Uno de esos es que de repente hacen una estafa sobre un collar que a la reina le había gustado muchísimo, un collar carísimo con unos diamantes, y pues al final se hace un escándalo espantoso con el tema del collar, que hubo un fraude y se lo robaron. Luego sucede que la reina también está metida en escándalos porque no puede tener hijos, y luego los escándalos continúan porque está haciendo fiestas y folclore y gastos en Versalles. Y al final, cuando estalla la Revolución Francesa, pues ella se vuelve un personaje icónico dentro de la historia de Francia. Entonces, bueno, pues al final tenemos esta historia muy triste, muy trágica. María Antonieta va a ser encerrada en la cárcel va a ser terrible porque los revolucionarios franceses de repente están enardecidos y finalmente van a juzgarla. Dentro del juicio van a mentir muchos revolucionarios con testimonio de que ella pues hacía cosas monstruosas. Por ejemplo, que tenía incesto con su hijo.
ella se va a escandalizar y va a hacer un escándalo espantoso en lo que sería su juicio. Y la verdad es que el juicio estuvo prácticamente hasta en riesgo de que se perdiera por haber exagerado contra la reina. Pero sí sabemos que la reina termina siendo un chivo expiatorio. Y bueno, pues al final le van a matar al esposo porque lo van a guillotinar. Los revolucionarios franceses van a guillotinar en 1793 a Luis XVI. A ella la van a dejar sola en una celda. Y luego al final la van a separar de sus hijos y luego la van a guillotinar. Entonces tú imagínate esa trascendencia de ser, esa transición de ser una mujer hermosa, porque aquí pues en la pintura lo podemos ver, de ser una mujer llena de lujos, porque se fue princesa y fue princesa preparada porque se arregló su matrimonio desde que era joven, desde que era niña. Casarse con el rey y vivir en Versalles con todo el folclore, con toda la ostentación que representa Versalles y el antiguo régimen en la Revolución Francesa, para que después venga la revolución, acabe con todo eso, la metan en escándalos, la terminen metiendo a la cárcel y luego sea guillotinada en plaza pública y mostrada al pueblo. Y bueno, pues al final es una historia trágica, terrible. El día anterior a que ella muriera, cuando le avisaron que iba a ser guillotinada, pues la verdad entra en una depresión espantosa. Y pues algunos autores nombran que a ella se le cambió el color de pelo de un día para otro, se le puso blanco. Entonces, bueno, pues al final sí se va a presentar con el pelo blanco en público. El pueblo enardecido le va a estar diciendo cosas horribles y la pobre mujer va a morir en plaza pública. Pero bueno, pues la Revolución Francesa cambió la historia del mundo. La Revolución Francesa cambia la relación del pueblo con el poder, el orden de las leyes, la parte de justicia, equidad, igualdad ante la ley y sobre todo pues la división de poderes. Bueno, pues al final la Revolución Francesa cambia mucho la historia del mundo. Por eso, bueno, pues nos parece un momento emblemático y esto hace que María Antonieta, como una de las mujeres que participan en la historia, ocupe un lugar en nuestra lista y la pusimos aquí en el número 9. Y bueno, pues amigos, por supuesto, escríbanos, díganos qué es lo que piensan acerca de estos personajes. María Antonieta, como personaje que ocupa parte de nuestra lista, un personaje muy... Hola amigos, perdonen una falla técnica que tuvimos aquí, pero bueno, continuamos entonces con esta lista. Ya hablamos dentro de nuestra lista de las mujeres más emblemáticas de la historia, hablamos acerca de Marilyn Monroe como número 10, María Antonieta como número 9, un momento emblemático, lo que sería la Revolución Francesa. Y bueno, pues vamos a continuar con nuestro número 8. La verdad es que muy interesante lo que sería esta lista de mujeres que marcaron la historia. A ver, veamos nuestro número 8. En nuestro número 8 estamos incluyendo otra mujer emblemática. Una mujer, por supuesto, muy bella, que su belleza es legendaria. Para poder mostrarse como una mujer muy bella, pues ella hacía cosas también muy llamativas en su momento, pues ella se dice que se bañaba en leche de burro, en leche de burra,
para poder mantener su piel tersa y bella. Y bueno, pues la verdad es que también es una mujer que llama muchísimo la atención, toda su capacidad, tiene una capacidad impresionante de, de, de habilidades. Ella sabe matemáticas, sabe filosofía, sabe geometría, sabe 13 idiomas. Entonces la verdad es que llama muchísimo la atención, una mujer en su momento, una capacidad impresionante. Ella era hija de los faraones, al final su hermano terminó siendo rey de Egipto, pero ella es amenazada para ser como parte de la familia. Y dentro de todas esas amenazas, al final la ponen a ella pues en una posición bien complicada, la persiguen políticamente, y cuando se dan los eventos en Roma, que de repente Julio César empieza a convertirse en un hombre muy poderoso, y se da la guerra civil, y termina persiguiendo a sus enemigos. Uno de sus enemigos es Pompeyo. Pompeyo va a terminar en Egipto. Y pues sucede que eso hace que Julio César llegue a Egipto en persecución de Pompeyo. A Pompeyo lo matan en Egipto. Pero bueno, pues él estando ahí, de repente se le va a aparecer la reina María Antonieta, de la reina Cleopatra, y la reina Cleopatra le va a ofrecer pues ayudarlo para que políticamente ella obtenga un beneficio, se convierta en reina, quiten a su hermano, y ella también favorezca esa relación política con Julio César. Por supuesto que va a pasar, también va a estar enamorada, va a darse esa relación que va a ser muy importante, y bueno, pues de repente las cosas van a ser algo muy complicado en historia. Luego van a asesinar a Julio César, y el asesinato a Julio César de repente se vuelve un tema bien complicado. Y entonces, bueno, pues al final ella se va a enamorar de Marco Antonio. Marco Antonio se va a convertir en un personaje dentro de la historia, un personaje muy importante. Y bueno, pues dentro de estos momentos históricos que marcan todo un cambio en la historia de Roma, precisamente esa transición de lo que es la República Romana al Imperio Romano, pues ella está involucrada. Marco Antonio va a ser después su aliado, va a ser también su enamorado, y bueno, pues al final de repente va a convertirse en una persona muy importante dentro de toda la historia de Roma. Por supuesto que todo esto va cambiando. Finalmente va a caer en desgracia cuando el sobrino de Julio César tome el poder, haga la guerra contra Marco Antonio. En esa guerra, pues Egipto, gracias a Cleopatra, tome un partido y pierdan en una batalla naval. Y bueno, pues al final Cleopatra va a caer en esa desgracia, a Marco Antonio lo van a matar y ella va a terminar suicidándose, lo cual provoca pues toda la serie de complicaciones en lo que sería la historia de Roma. Y bueno, pues eso es parte de lo que hace que Cleopatra esté dentro de nuestra lista de las mujeres más emblemáticas de la historia. Y por supuesto con una belleza muy importante, con una serie de eventos alrededor de su historia muy importante, y por supuesto además marcando el final de la época de los faraones. El imperio egipcio, el antiguo imperio egipcio, va a terminar entrando en decadencia, se convierte en una colonia romana y va a terminar con Cleopatra. Y bueno, pues efectivamente eso es lo que hace que Cleopatra participe en un evento político tan importante, en un evento histórico tan importante, y cambie todo lo que sería la historia del mundo. Y bueno, pues la verdad es que eso hace que Cleopatra entre dentro de la posición número 8 dentro de nuestra lista, y pues nos parece muy importante este personaje. Y bueno, pues vamos a ver a nuestros siguientes personajes. Amigos, no se pierdan estos programas que estamos nosotros presentando, pues son gracias a lo que sería Historiadores. Estamos presentando todas estas anécdotas, estas historias. Son muy importantes todas las anécdotas y toda la historia del mundo, sobre todo porque la historia se convierte en una reflexión personal. La historia nos ayuda a comprender de dónde venimos, cuáles son nuestros orígenes, qué herencia cultural es la que nosotros estamos heredando. Y con esta herencia cultural, pues la verdad es que también hace que nuestra comprensión del mundo sea importante. Todos los principios filosóficos
tienen un fundamento histórico. Y bueno, pues la verdad es que por eso que es importante también conocer la historia y por eso les compartimos esta historia, porque nos parece un tema súper importante hablar acerca de historia, hablar acerca de nuestros orígenes, hablar acerca de nuestra cultura. Y bueno, por supuesto que son asideros culturales, es entender también el sentido de la vida, el sentido de la vida pues dentro de todo un universo, dentro de todo un mundo que tiene un pasado, que tiene una historia. Bueno, pues es lo que queremos compartir aquí con ustedes y queremos compartir en el canal de Historiadores, por eso les compartimos pues los videos de historiadores, no se los pierdan. En estos, el último video que presentamos la historia de Santana, pero bueno, pues próximamente también hablaremos acerca de la historia del Maximato y bueno, pues hablaremos también de asesinos seriales en la página de historiadores, en el canal de Historiadores de YouTube, no se lo pierdan. Y bueno, no se pierdan ahí también este programa. Agradecemos también a lo que sería la revista Corpusano, que estamos presentando este capítulo de Historia Mente Sana en Corpusano. Y bueno, pues vamos a continuar aquí con nuestros personajes de historia. El siguiente personaje que queremos presentar es Catalina la Grande. Catalina la Grande, por supuesto que es una mujer muy emblemática, vive en el siglo XVIII en Rusia. Rusia está entrando en una transición de lo que sería la conformación en Estado-nación, con Iván el Terrible y con Pedro el Grande, en las generaciones anteriores a ella. Pero ahora sucede que el mundo se ha convertido en un mundo de palacios, en un mundo cortesano en el siglo XVIII. Esa es parte de la modernidad que también establece potencias mundiales. Y bueno, pues la verdad es que también hay un concierto de naciones que marcan la historia del mundo. En ese concierto entra Catalina la Grande, pero también es una mujer que favorece la cultura. Entonces, por ejemplo, se sabe que va a recibir a los grandes filósofos. Uno de los grandes filósofos que va a recibir en el Kremlin, que va a recibir en los palacios rusos y que va a recibir también como protegido pues de la situación del mundo, va a ser el gran filósofo francés Voltaire. Voltaire va a estar escribiendo originalmente historias en Francia, obras de teatro, novelas, comedias, ensayos, y entonces al final incomoda mucho con sus ideas de la Ilustración. Va a terminar huyendo para irse a Prusia y va a ser recibido por Federico el Grande, que al final termina protegiendo a Voltaire, pero que después Voltaire termina convirtiéndose en un problema también por las mismas razones. Se vuelve un autor crítico que empieza a incomodar con sus ideas y al final va a ser expulsado de Prusia y la persona que recibe finalmente a Voltaire va a ser Catalina la Grande. Le va a hacer muchas celebraciones. Catalina la Grande también se convierte en una mujer muy poderosa. Va a hacer ese juego también una participación política de Rusia en el juego europeo y al final termina convirtiéndose en una potencia gracias a las políticas de Catalina la Grande. Y bueno, por supuesto que entre todo eso de repente está Voltaire. Cuando Voltaire finalmente regresa en su vida a Francia, regresa como un personaje súper logrado, un rockstar de la época que está haciendo pues unos cambios, unas publicaciones, unas cosas increíbles, es recibido como héroe. Y bueno, la verdad es que le hace muchas celebraciones, pero yo creo que todo esto jugó mucho lo que sería el apoyo de Catalina la Grande a la Ilustración. Yo destacaría a Catalina la Grande por dos grandes ideas. Una, logra poner a Rusia en el mapa político del mundo. Dos, apoya la Ilustración, apoya las ideas, el crecimiento de la modernidad. Las ideas de la Ilustración son las que van a marcar la modernidad. Y bueno, pues al final, en ese juego entra Catalina la Grande. Y bueno, pues la verdad es que aquí es por eso que le incluimos dentro de nuestra lista de personajes como un personaje importantísimo dentro de la historia y ocupa nuestro lugar número 7. No, bueno, pues nada, es parte de lo que queremos platicar con ustedes acerca de lo que sería Catalina la Grande. Vamos a ver si nuestro siguiente número. Amigos, no se vayan a perder el próximo jueves a las 7:30 de la noche. Tenemos nuestro curso de Historia del Mundo.
En nuestro curso de Historia del Mundo vamos a hablar acerca, bueno, ya hablamos acerca de Mesopotamia, ya hablamos acerca de Egipto antiguo, y en el próximo capítulo, el próximo jueves, a las 7:30 de la noche, vamos a hablar acerca de la historia de Grecia antigua. Y bueno, pues así nos vamos a ir cada jueves hablando acerca de un momento histórico, precisamente para crear ese acervo cultural importante y bueno, pues compartírselos a todos ustedes, porque yo creo que es parte importante de lo que sería el conocimiento, pues es importante estarlo compartiendo. Y bueno, pues es un poco el objetivo que tiene este canal, un poco el objetivo que tiene Historiadores, y bueno, pues efectivamente hacer estos programas. El día de hoy estamos hablando de nuestro lugar número 6, ahora en este momento de todas las mujeres emblemáticas, estamos hablando de las mujeres más emblemáticas del mundo, las que marcaron un cambio en la historia. Y bueno, pues en nuestro número 6 tenemos a Sor Juana Inés de la Cruz. Sor Juana es un personaje sumamente brillante. Vive en México en la época de la colonia. La colonia para nosotros pues es la historia después de la conquista, en la cual se conforma verdaderamente nuestra nación, nuestro país, nuestra cultura. Es un momento pues muy difícil para las mujeres, porque la verdad es una sociedad sumamente machista, sumamente tradicionalista, y bueno, pues el que de repente una mujer que surge en plena colonia de Nueva España, una mujer que de repente empieza a ser brillante en sus publicaciones, llega a escribir unos poemas increíbles y demuestra un conocimiento muy impresionante. Ella desde chiquita demostró tener una gran capacidad de conocimiento. Al final, pues dentro de lo que sería el crecimiento de conocimiento, pues le terminan haciendo un examen para su acceso a lo que serán conocimientos de universidad, de la universidad que se está poniendo en la colonia. Y ella hace su examen a los 13 años y deja perplejos a todos los sinodales que le hacen exámenes y que le están evaluando a los 13 años por su altísimo conocimiento en historia, en lengua, en latín, en una serie de conocimientos de mitología, de antigüedad, y por supuesto que sus obras son magníficas. Sus poemas, su poesía es de una belleza impresionante. El barroco es extraordinariamente exigente. El barroco que busca esos recovecos, esa sobrecarga de adornos en lo que sería su creación, pues al final se ve muy reflejada en lo que sería la obra artística de Sor Juan. Ella va a estar escribiendo sus poemas con una pulcritud, con un conocimiento, con un dominio muy impresionante, una métrica excelsa, suprema, y bueno, pues al final ese rigor hace que haga unas cosas bellísimas, pero además con la introducción de conocimientos filosóficos muy complejos. Entre otras cosas, pues es la misma época del racionalismo. Entonces, bueno, su poema acerca de los silogismos de colores, ese que ves engaño colorido, pues al final termina siendo una obra muy impresionante en lo que sería su conocimiento del racionalismo, su conocimiento que los sentidos te engañan. Ese que ve ese engaño colorido que del arte ostentando los colores, los primores con falsos silogismos de colores. Es ostentoso engaño del sentido. Esa primer verso de lo que sería, ese primer párrafo de lo que sería el poema de Sor Juana, ese soneto, pues al final termina siendo muy característico de lo que sería el conocimiento racionalista de la época, pero más cargado de todas las reglas de métrica, de rima, que son muy impresionantes. Y bueno, pues la verdad es que por eso es que se los compartimos de una manera muy interesante, muy impresionante, estas ideas de lo que sería Sor Juana como una gran contribuyente en la literatura, una gran contribuyente de la cultura en América, de la cultura en México,
y una mujer que además se enfrenta a un ambiente que no era propicio para que ella pues destacara dentro de esas características. Al final también se va a ganar una enemistad muy fuerte con el obispo de Puebla, y es el que va a provocar que se le quiten sus libros, la encierren en un convento, se dedique a cuidar enfermos y termine muriendo de contagio de enfermedades, me parece que fue de tuberculosis. Y bueno, pues la verdad es que termina siendo una historia bastante trágica. Pues el final de lo que sería la historia de esta gran contribuyente de la historia del mundo, ¿no? Muy, muy impresionante lo que sería la obra de Sor Juan. Bueno, pues vamos a ver a nuestro siguiente personaje. Nuestro siguiente personaje es muy interesante, muy llamativo dentro de esta historia de las mujeres emblemáticas. Estamos hablando de la reina Nefertiti. La reina Nefertiti vive en la etapa de la historia de Egipto que es el Egipto antiguo. El Egipto antiguo, dentro de la historia, pues se dividen en varias etapas, y ella pertenece a lo que se conoce con el nombre de Imperio Medio. En la parte del Imperio Medio, de repente va a surgir un personaje muy importante que se llama el rey Akenatón. El rey Akenatón va a hacer una revolución religiosa en el antiguo Egipto. Esta revolución religiosa va a cambiar la cultura religiosa de Egipto, que originalmente era una cultura politeísta. Toda la historia religiosa de Egipto pues había tenido al rey Amon-Ra, que al final tiene a varios descendientes, parientes dentro de lo que sería el panteón egipcio. Y bueno, pues al final tienes ahí a un personaje que va a ser muy importante, que sería los diferentes personajes del politeísmo egipcio. Pero sucede que va a llegar a Kenatón y va a cambiar toda esa religión de muchos dioses, de relación de varios dioses, la va a cambiar por un solo dios, el dios Sol. Entonces al final se establece una religión de un solo dios en Egipto. Va a cambiar también la capital, se va a fundar una ciudad nueva que se va a llamar el Amarna, y desde ahí organiza todo lo que sería el gobierno de Egipto. Entonces de el Amarna, de repente pues tenemos lo que sería su gobierno, y bueno, pues va a hacer muchas obras públicas, va a ser de mucho conocimiento, va a imponer lo que sería esa religión, pero finalmente Akenatón, que está casado con la reina Nefertiti, pues debemos de marcar que evidentemente pues ponen todas sus relieves, en todos sus monumentos está participando Nefertiti. Al final es evidente que atrás de un gran hombre existe una gran mujer. Nefertiti, pues por supuesto que es un personaje dentro de lo que sería esta historia del monoteísmo del antiguo Egipto. Un momento único, porque después sucede que va a terminar pues intempestivamente, según los hallazgos arqueológicos, ese momento histórico de Nefertiti y Akenatón, y ahora va a quitarse ese rey. Tal vez murió, tal vez hubo un golpe de estado, al final desaparece la historia de lo que sería Akenatón y termina entrando el nuevo faraón, que va a llamarse Tutankamón, regresando al nombre de Amón, que es la historia del politeísmo egipcio. Este rey originalmente se llamaba Tutankhatón, como Akenatón, y todo lo que sería la relación de los dioses con el sol, del único dios, vamos, la religión, como el único dios que sería el dios Sol, el dios Atón. Pero sucede que al final, bueno, pues va a regresar al politeísmo, y Tutankamón, que es uno de los faraones más famosos en la arqueología, en la historia de Egipto, pues lo vemos presente en esta historia, y bueno, pues todo este tiempo va a estar ahí metida la reina Nefertiti. Ahí en esta imagen llama mucho la atención porque conocemos lo que sería esa escultura,
es muy impresionante dentro de la historia de Egipto, dentro de la arqueología. Pero sucede que, bueno, pues en base a esto se hace un estudio moderno y se presenta cómo se vería hoy Nefertiti, cómo sería. Por supuesto, pues se muestra como una mujer muy bella. Y bueno, pues la verdad es que basado en los rasgos característicos de lo que sería Nefertiti, pues en esta imagen. Y bueno, pues la verdad la ponemos aquí como número 5 dentro de la historia de las mujeres que marcaron un hito en la historia, que participaron en momentos históricos y que marcaron un hito en la historia, participan en la historia y pues es importante marcarla dentro de esta lista. Por supuesto, un cambio histórico dentro del antiguo Egipto y por eso es que la incluimos como número 5 dentro de nuestra lista de los grandes personajes de la historia de Egipto, de la historia del mundo y como reina importante dentro de la historia de Egipto. Vamos a pasar a nuestro número 4 para poder hablar acerca de los diferentes personajes de las mujeres que cambiaron la historia. Aquí en esta imagen aparece la actriz Natalie Dormer. Esta actriz caracteriza a Ana Bolena en la serie Los Tudor. Y bueno, pues lo que queríamos mostrar era a Ana Bolena. Ana Bolena como una mujer que cambió la historia del mundo de una manera muy impresionante, muy impactante. Ella vive en lo que sería la historia del Renacimiento inglés, el Renacimiento en Europa. El Renacimiento en Europa pues es en el siglo XVI, entonces en la primera mitad del siglo XVI el rey de Inglaterra es Enrique VIII. Enrique VIII está viviendo un momento de grandísimos cambios, de artistas que hacen toda una obra humanista importantísima, pero también de la conformación de lo que serían las grandes potencias, los grandes países. España se acaba de unificar y se convirtió en un imperio, descubrió América, se dan los grandes descubrimientos geográficos. E Inglaterra de repente pues está teniendo que buscar una nueva forma de mantenerse en el poder en el concierto de las naciones. Y Enrique VIII juega un papel muy importante en ese fenómeno. Al mismo tiempo, y vemos todas estas variables, entra la reforma religiosa. Un grupo de personajes se separan de la iglesia de Roma. Y bueno, pues Enrique VIII va a ser un personaje que no le gusta a estos tipos que se separan de la iglesia católica. Pero, pues de repente aparece Ana Bolena en la historia. Ana Bolena como una mujer que está metida dentro de la corte inglesa, que termina siendo pues, una personalidad muy impresionante, va finalmente a enamorar al rey. El rey quiere dejar descendencia, es parte de la importancia de la presencia de estos personajes. Y bueno, pues sucede que al final Ana Bolena va a lograr que el rey abandone a su esposa, que era Catalina de Aragón, que era hija de los reyes católicos. Al final va a abandonar a Catalina, se va a casar con Ana Bolena. Y Ana Bolena además va a introducir lo que sería una reforma religiosa en Inglaterra, la provocación de la creación de la Iglesia de Inglaterra. Entonces, al separarse la Iglesia de Inglaterra, se crea la Iglesia Anglicana. Y la Iglesia Anglicana, pues en realidad se debe mucho a las aportaciones religiosas, de organización, de burocracia establecidas por Ana Bolena, que también cambia reglas de lo que sería el catolicismo tradicional, pero yo creo que lo más importante pues es el elemento político. Termina separándose Inglaterra de lo que sería la relación con Roma. Entonces hacen una propia iglesia del país, la iglesia de Inglaterra, que sería la iglesia anglicana, y bueno, pues que al final aquí ella es la creadora de la iglesia que hoy rige todas las reglas, el orden establecido a nivel religioso, pero también un orden político. Si de alguna manera tenemos hoy una reina en Inglaterra, es porque además Ana Bolena termina teniendo también descendencia de Enrique VIII, pero es una niña. Entonces sucede que al final eso provoca que la continuación de los reyes de Inglaterra
terminen entrando mujeres. Cuando muere Enrique VIII, va a subir al poder la hija de Catalina de Aragón, la mujer que fue rechazada por Enrique VIII. Esta se va a llamar María. Y María Tudor, que se va a convertir en María la Sangrienta, en Bloody Mary, va a gobernar. Y luego la hija de Ana Bolena va a gobernar después de ella, que va a ser Isabel. Y bueno, pues todo esto marca una personalidad muy importante. La pobre Ana Bolena, después de haber cambiado todo esto, al final va a caer en desgracia. El rey la va a rechazar, va a haber intrigas políticas que la van a acusar de diferentes cosas, hasta de incesto ahí con su hermano, y al final la van a acusar de traición. Dentro de todas estas historias, la parte más triste es que a Ana Bolena le van a cortar la cabeza con una espada, un verdugo. Y bueno, pues al final condenada a muerte por el rey Enrique VIII. El rey va a tener 6 esposas finalmente, y una de estas va a ser Ana Bolena, que verdaderamente fue la única que cambió la historia de Inglaterra. Y bueno, pues por eso es que parece como el número 4, la participante de lo que sería la Inglaterra moderna, la participante renacentista más relevante de la historia de la monarquía inglesa, la madre de Isabel, la reina más emblemática de la historia de Inglaterra moderna. Y bueno, pues la verdad que también marca todo un hito, una condición de cambio en la historia. Cambia la religión. Y bueno, pues con esto ponemos a Ana Bolena como número 4 dentro de la historia de la historia del mundo. Nos llama muchísimo la atención lo que es la historia de Ana Bolena. Y bueno, pues la verdad es que sí, creo que ocupó un lugar muy importante. Por eso ocupa el número 4 dentro de la historia de las mujeres más llamativas de la historia. Mujeres que cambiaron la historia, mujeres que marcaron un hito en la historia. Y bueno, pues vamos a continuar con nuestra lista. Vamos a pasar a nuestro número 3. Nuestro número 3 dentro de la historia de las mujeres que marcaron la historia. Por supuesto, la hija de Ana Bolena, la reina Isabel. La reina Isabel, que va a estar involucrada en un montón de intrigas políticas, en dificultades políticas. Pues entre otras cosas sucede que tiene una hermanastra, que es originalmente la reina de Inglaterra, la descendiente de Enrique VIII, que al final termina tomando el poder y la va a querer matar. Y bueno, pues Isabel va a tratar ahí de cuidarse, siempre con el riesgo de que la quieran matar, pero sucede que María Tudor va a morir, entonces ella va a subir como reina de Inglaterra, pero dentro de un momento muy complicado. María Tudor, la hermana que gobernó antes de Isabel, intentó regresar el catolicismo a Inglaterra. Isabel va a restablecer la iglesia anglicana. Y este cambio de iglesias, pues por supuesto que trae una tensión cargadísima de pasiones, muy cargada de historia política, muy cargada de historia religiosa, muy cargada de elementos ideológicos. Y por supuesto que además un momento de muchísimas dificultades. Por otro lado, pues efectivamente el hecho de ser mujer para los ingleses es un cambio también muy radical. Y bueno, pues al final ella, dentro de todas esas intrigas, también tiene una prima que gobierna Escocia y que al final también quiere el poder. Al final, dentro de todo esto, pues va a terminar también peleándose con su prima, a la cual al final la van a tapar y le van a cortar la cabeza. Entonces, un momento bien intenso, un momento de muchas condenas a muerte, un momento de grandes cambios políticos. Y bueno, pues Isabel I de Inglaterra pues marca un hito en la historia. Hoy no podríamos pensar en una reina en Inglaterra si no hubiera habido mujeres tan importantes como esta. Hoy podríamos hablar no podríamos hablar de una época de oro europea, de una época de grandes crecimientos políticos importantísimos, si no fuera por la historia isabelina. Por supuesto que es también la conformación de la Inglaterra moderna. Shakespeare vive en época de la reina Isabel, entonces también hasta el mismo lenguaje, la misma cultura se ha creado alrededor de la reina Isabel, y toda la historia isabelina, pues por supuesto que marca todo un hito cultural. Es como también hablar acerca del momento de las leyendas artúricas.
Las leyendas artúricas terminan siendo un momento emblemático dentro de la Edad Media que marcan la cultura de Inglaterra. Pues hoy también tenemos esos cambios que son verdaderamente importantes y destacados. Y bueno, pues la verdad es que con eso termina siendo un tema muy importante, muy interesante. Y bueno, pues Isabel, que marca la historia, pues la verdad es que sí le marcamos como un número 3, por supuesto, inmediatamente después de su madre, Ana Bolena. Bueno, pues Isabel termina siendo también una mujer muy interesante dentro de lo que sería la historia, un personaje que va a tener guerras, que va a patrocinar piratas, todos los piratas que empiezan a surcar los mares para robar los tesoros de América, que son extraídos por los europeos y que al final son robados por los piratas para llevárselos a Isabel, pues hacen que Inglaterra crezca en la época isabelina. Este es un modelo económico que va a marcar la época. El rey es poderoso en la medida en que tenga oro y plata en sus arcas nacionales. Isabel va a ser congruente con ese principio que se llama mercantilismo. Y bueno, pues dentro de ese modelo económico del siglo XVII, pues al final termina siendo la época de Isabel como una época muy importante. Principios del siglo XVII, finales del siglo XVI, como la época más crítica de lo que sería la historia de Inglaterra, ¿no? Y bueno, pues vamos a continuar con lo que serían nuestros grandes personajes. Vamos a ver quién sería nuestro número 2. Mándenos sus saludos, amigos. Escríbanos de dónde nos están escribiendo, dónde nos están saludando. Aquí vemos la imagen del momento en que están cortando la cabeza a Ana Bolena, que es la mujer que hemos nombrado. Tal vez el orden de las láminas es el que ahí nos falló, pero bueno, lo que queríamos aquí con esto era mostrarles cómo le cortaron la cabeza a Isabel, a Ana Bolena, perdónenme, cómo le cortaron la cabeza a Ana Bolena. Y bueno, pues la verdad también un momento bien trágico para esta pobre mujer, pues que también marcó todo un hito y un cambio importantísimo en la historia de Inglaterra, de una manera muy impresionante, muy interesante. Y bueno, pues vamos a continuar con nuestra historia, amigos. Vamos a hablar acerca de nuestro siguiente personaje, el número 2. Dentro de nuestro número 2, pues yo creo que ya es difícil de repente marcar quién es la mujer más importante de lo que sería la historia. Y bueno, pues yo marcaría aquí a Margaret Thatcher. Margaret Thatcher es una mujer importantísima. Particularmente a mí no me gusta su cambio de lo que sería el modelo económico del mundo. Ella y Ronald Reagan pues marcaron un cambio en los años 80 para que el mundo completo pues, se convirtiera en lo que sería el modelo globalizado capitalista que vivimos actualmente. Y bueno, pues ella fue una gran favorecedora de ese modelo, que hoy es bastante criticado por muchos. Pero al final debemos destacar que como política ella termina siendo muy importante. Entra en primer lugar como primer ministro en Inglaterra. Desde la Revolución Inglesa del siglo XVII, los gobiernos se marcan por lo que sería el control absoluto del poder ejecutivo en el primer ministro, que es el que verdaderamente dirige pues los temas trascendentes de las actuaciones de gobierno en Inglaterra. Entonces, al final, Margaret Thatcher termina convirtiéndose pues en la detentadora de ese poder. Tiene a su cargo pues a lo que sería el Partido Laborista, pero pues al final también se va a ganar el apoyo de la oposición. Al principio su poder es muy difícil, termina teniendo muchas dificultades porque ella, convencida de un solo modelo político, empieza a tratar de implantarlo y sucede que su mismo partido no la apoya, la critica mucho, no la defienden. Y luego, pues por supuesto que la oposición tampoco, entonces al final se empieza a quedar sola. Pero la guerra de las Malvinas, una guerra por supuesto evidentemente dirigida con una acción política, de repente une a todos los ingleses y marca lo que sería su labor política, al final dentro de todo su desarrollo de poder. Termina demostrando que es una mujer de convicciones, una mujer que mantiene su línea política y que al final con eso se va a ganar el respeto de todo el mundo manteniéndose en su línea, siendo insistente en su forma
no teniendo grandes aspavientos, sino manteniéndose con carácter y de repente marcando lo que sería la historia del mundo. Al final eso le da una posición política mundial y bueno, pues al final Margaret Thatcher va a establecer el orden político de Europa. La caída del muro de Berlín, bien podremos decir que gran parte de la contribución para la caída del muro de Berlín es de Margaret Thatcher, cosa que también cambió el mundo, un momento histórico emblemático que cambia el mundo totalmente en 1989. Y bueno, pues al final Margaret Thatcher participa dentro de todos esos eventos de los años 80, una alianza o un alineamiento con lo que serían las políticas de Ronald Reagan, pero pues que marcan lo que sería la historia del mundo actual, conformación de lo que sería el modelo mundo actual. Yo creo que para muchos ingleses termina siendo muy nostálgica la época en la cual tenían un poder ejecutivo tan poderoso, tan fuerte, que ordenaba las cosas de una manera tan característica. La verdad es que al final no ha habido un primer ministro que llegue a suplir la imagen y el lugar y el espacio político, el papel que desempeñó Margaret Thatcher. Y pues por eso la ponemos en nuestro número 2, como una mujer emblemática dentro de lo que sería la historia del mundo, una mujer que participa en la historia y que cambia las cosas de una manera radical. Y bueno, pues con eso tenemos a nuestro número 2. Y vamos a pasar a nuestro número 1. Amigos, ya se nos acaba el tiempo. Vamos a hablar de nuestro número 1. El tiempo es tiránico. Y recuerden, no se pierdan el programa de hoy de Triálogos en la noche a las 19 horas. Ahí vamos a estar hablando acerca de la cristiada. El día de hoy a las 7 de la noche por la revista Corpo Sano. Vamos a hablar acerca de la cristiada en el programa Triálogos. Los invitamos a que no se lo pierdan. Amigos, muchísimas gracias. Como número 1, dentro de las mujeres que marcan la historia, pues yo creo que bien estamos siendo justos. Una mujer que prácticamente durante 20 años marcó la historia de Europa. Y bueno, pues la verdad es que el día de hoy, pues Europa ha tenido muchos altibajos. Ha sido un espacio que había perdido mucha presencia política, se había polarizado la presencia política entre los grandes grupos, como sería, vamos, los grandes países como sería Estados Unidos y Rusia. El concierto de las naciones de Europa ya ha estado además marcado por la Segunda Guerra Mundial. Y cuando cae el muro de Berlín, pues al final esa forma de acomodarse, pues termina poniendo a Alemania otra vez en un orden político. Alemania, acuérdense que después de la Segunda Guerra Mundial fue castigada y se dividió en dos partes. Y sucede que al dividirse en dos países, pues fue castigadísimo. La unificación se da en los años 90 y bueno, de repente ya con un país moderno, establecido, con un orden, encontramos a una Alemania poderosa, fuerte. Llama muchísimo la atención. Alemania surgió a mediados del siglo XIX con la unificación. Después es tan poderosa que marca un orden europeo. Quiere ganarse un espacio en la política y se da la Primera Guerra Mundial que Alemania pierde. Luego trata de recuperarse y vuelve a rescatar a Europa y vuelve a tener una posición política importante. Y entra la Segunda Guerra Mundial y vuelven a perder. Y Alemania es castigadísima, le vienen en dos pedazos. Era, tal vez hay que entender que sería un poco el miedo a una Alemania fuerte. Cuando se une a Alemania, pues vuelve a marcar un país muy fuerte. En la crisis del 2008, vemos una Alemania que se ha unificado, fuerte económicamente, que establece un orden, y la verdad es que con una posición política bastante práctica, bastante bien dirigida, con carácter, pero además con un estilo bastante preciso, bastante atinado. Angela Merkel nunca tiene un escándalo político. Angela Merkel siempre se comporta como un estadista. Angela Merkel, me acuerdo de la escena donde Donald Trump, donde ella le pone la mano y Donald Trump no la saluda. Y donde de repente también Donald Trump tiene una serie de aspavientos y de groserías. Y Angela Merkel se queda totalmente perpleja de la falta de educación, de la simplicidad, del aburdo del personaje de Donald Trump. Por supuesto que se queda perpleja
volteando a la cámara y volteando a la gente como extrañada, diciendo, miren nomás este personaje. Ella siempre en un papel bastante decoroso. Y bueno, pues la verdad es que también es Alemania el país que rescató a Europa de la crisis del 2008. Y Alemania la que marca las políticas internacionales. Y Alemania la que de repente detenta el poder como para hacer un contrapeso, un Donald Trump que le está haciendo pleito a todo el mundo y que no tiene ningún tino en su política y que al final termina con enfrentamientos, con aspavientos, con prepotencias de parte de la presidencia de Estados Unidos. Angela Merkel en esa posición tan elegante que termina también ganándose un espacio, lo cual dentro del concierto de los grandes estadistas mundiales del presente, pues no podríamos dejar de destacar a Angela Merkel, una persona llamativa que gobierna muchos años en Alemania y bueno, pues al final termina de repente estableciendo una forma de gobernar. Llama mucho la atención que Alemania haya tenido personajes como Bismarck, por supuesto como Hitler, y que al final llegue una persona como Angela Merkel a mostrarse como una mujer moderna, con el tino político, con el maquiavelismo adecuado, con las precisiones que han dejado una Alemania en la posición que hoy tiene, que es verdaderamente hegemónica en el mundo, una Europa unificada que al final termina también teniendo un orden económico. Puede no gustar mucho las medidas que toma Angela Merkel, pero no podemos dudar de su gran talento como estadista y su gran caracterización como estadista. Y bueno, pues amigos, llegamos con esto al final de nuestra lista y al final de lo que sería este momento de historia de las grandes mujeres de la historia, mujeres que marcaron el mundo, que marcaron un momento de cambio, un momento histórico. Y bueno, pues con esto es con lo que queríamos el día de hoy platicar con ustedes, agradeciéndoles su presencia, invitándoles a que no se pierdan los programas, a que vean el canal de Historiadores en YouTube y por supuesto a decirles que nos vemos la próxima semana. Les agradecemos su participación, sus mensajes y bueno, pues seguimos aquí platicando acerca de momentos en mente sana, en cuerpo sano. Muchísimas gracias amigos, nos vemos, que les vaya bien, buena semana, buen día, hasta luego.